tenemos distintos horarios, tengo que decir al mismo tiempo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé exactamente en qué confín de este continente se encuentran. Se me ha encomendado abordar el tema de la transición a la democracia. Yo tuve una tentación, un atrevimiento y resolví no limitarme al tema de las transiciones o de la transición a la democracia, porque en el presente también hay un desafío bastante más acuciante, que es el de la transición desde la democracia al autoritarismo. Por eso he denominado al tema de la exposición viejas transiciones y nuevas transiciones. Viejas transiciones, aunque también es un desafío del presente, pero que tiene antecedentes desde hace décadas, para referirme a las transiciones desde regímenes autoritarios a la democracia. Y en esta exposición voy a referirme como nuevas transiciones a un fenómeno, sí, relativamente reciente, que son las transiciones desde la democracia al autoritarismo. Entonces, esto nos lleva a si la transición es una cuestión de la democracia del pasado o de la democracia del presente, si es una cuestión histórica superada o es un desafío del presente. Bueno, en América Latina, y seguramente por las edades que ustedes tienen, pues será una referencia más bien bibliográfica, pero es importante evocar, porque a mí sí me tocó vivir los años 70 y 80 en América Latina, donde desde México hasta Argentina, con unas pocas excepciones, estaba erizada América Latina de dictaduras, la mayoría de ellas de dictaduras militares. Empezando con México, donde se hablaba de la dictadura perfecta, porque era ejercida por un partido político, el Partido Revolucionario Institucional, que por décadas funcionó prácticamente como partido único en un mix bastante especial, pero caracterizado por las restricciones a la participación política y por el control del conjunto de aparatos del Estado por parte de este partido político. Pero yendo de norte a sur, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, damos un salto por Costa Rica, Panamá, damos un salto por Colombia y por Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil estaban gobernados por dictaduras. Bueno, fue a partir de esta etapa que por distintos motivos adecuados a las realidades de cada país se empezaron a producir procesos de transición con características propias en la gran mayoría de estos países, no de manera simultánea, pero sí en un lapso de tiempo relativamente cercano. Estos procesos políticos fueron los que dieron origen al análisis de los teóricos, a tal punto que llegó a conformarse un apartado de reflexión teórica que se le llamó la transitología, precisamente referido a los estudios sobre los distintos procesos de transición,
pero no solo en América Latina, porque también se produjeron procesos de transición en Europa mediterránea, Portugal, España, Grecia y en otros continentes. Hay algunas obras referenciales en materia de análisis de las transiciones. Digo referenciales porque hay toneladas, si se pudieran imprimir, de libros, estudios, artículos, debates sobre el tema de las transiciones. Sin embargo, hay algunas más antiguas y otras más recientes que son, si se tratara de recomendar lecturas para quienes no tienen las circunstancias para abarcar un estudio más prolongado, el clásico que se llama Transiciones desde un gobierno autoritario, que es un conjunto de artículos sobre distintas experiencias que fue conducido por un teórico, politólogo argentino, O'Donnell, por Schmitter y por Whitehead. Otra obra referencial es La tercera ola, la democratización a finales del siglo XX, de Samuel Huntington, y uno más reciente, del 2016, que probablemente sea el más, desde mi punto de vista, para mi gusto, el más sabroso de leer, que se llama Transiciones Democráticas, Enseñanzas de Líderes Políticos. Si se tratara de escoger uno, yo recomendaría leer este último, que fue editado por Sergio Vitar y Abraham Lowenthal, y que consiste en entrevistas a profundidad a 13 líderes políticos de África, de Asia, de América Latina y de Europa, que tuvieron la oportunidad de desempeñar una función relevante, un papel relevante, o como presidentes o como primeros ministros, en 9 procesos de transición relativamente exitosos. Y en estas entrevistas, los entrevistadores realmente muy conocedores de las realidades de esos países, le extraen a estos líderes desde aspectos personales, sus dudas, sus evaluaciones sobre lo que hicieron bien, lo que no hicieron bien, sus experiencias y sobre todo las enseñanzas que podrían transmitir a partir de haber lidiado con procesos de transición complejos fuera en Sudáfrica, en Chile, en España o en Polonia, para mencionar 4 de los países que son abordados en este libro. Para entrar más en materia, ¿qué es la transición? Cuando hablamos de transición, y aquí acudimos al texto de O'Donnell, que hace más que una formulación teórica, una descripción. Por eso le llamo una noción de transición. ¿Y cómo lo describe? El intervalo que existe entre un régimen político y otro. Casi obvio, ¿verdad? Pero después agrega, las transiciones están limitadas, de un lado, por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y del otro, por el establecimiento de alguna forma de democracia o el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria. Es decir, la transición puede ser hacia otro régimen autoritario, hacia la democracia o abrir paso a una alternativa de cambio drástico, revolucionario. Y después agrega, lo característico de la transición es que en su transcurso las reglas del juego político no están definidas, no hay parámetros, no hay normas, no solo se hallan en el flujo, no solo se hallan en flujo permanente, sino que además, por lo general, son objeto de una ardua contienda.
de esa noción de transición podemos extraer, uno, que se trata de procesos diversos. Dos, que están esos procesos marcados por la incertidumbre, porque no hay patrones, no hay normas definidas. Tercero, que una contienda o un proceso de transición política supone el enfrentamiento de ideologías, de intereses políticos, de intereses económicos, de liderazgos, y que, como decíamos, puede conducir a la democracia o hacia un régimen autoritario. La marca principal de un proceso de transición es la incertidumbre. Por eso me atreví a transcribir otra frase. Lo incierto es no saber cuánto llevará el proceso de transición, vale decir, cuándo inicia y cuándo termina, ni qué actores lo liderarán, ni qué mecanismos lo viabilizarán, si van a ser pactos, elecciones, quiebres institucionales o revoluciones, ni cómo se darán las distintas etapas de la transición. Y aquí también hay que introducir el papel de los imponderables, que si bien toda transición se da en un marco institucional, en un marco internacional, en un marco político definido, pues también hay imponderables. Solo menciono, por ejemplo, en el proceso de transición en Brasil, se eligió un presidente, Tancredo Neves, por las características que tenía esta persona, y resulta que falleció antes de tomar posesión, lo que abrió una gran incertidumbre, ¿verdad? Porque la designación o elección recaía en su persona por sus características y el hombre falleció antes de tomar el poder. Eso podía marcar, y de hecho marcó acentos o ritmos en el proceso de transición brasileño, solo para mencionar un ejemplo sobre los imponderables. Después, una siguiente aproximación sobre los procesos de transición es sobre cuáles son los factores determinantes. Y esto ha llevado a distintas aproximaciones, de las cuales extraigo 4. Primero, lo que se conoce como el enfoque estructuralista. Y aquí se otorga mayor preponderancia a los factores, valga la repetición de la palabra, a los factores estructurales, socioeconómicos y políticos, como condicionantes de los procesos de transición. El enfoque contrapuesto al enfoque estructuralista es el que pone el acento en la autonomía de la política, es decir, en la capacidad de los actores políticos para, en sus correlaciones, en el juego y rejuego de sus intereses, de sus estrategias, se va marcando el rumbo de la transición, concediendo un papel menor, mucho menor, aunque no ignorándolo, a los aspectos estructurales. Una tercera aproximación conjuga estas dos posiciones en el sentido de que reconoce el papel de los actores, la capacidad de actuación de los actores políticos, económicos, de los distintos factores de poder, pero también reconoce que ese juego político tiene limitaciones, tiene límites marcados por factores, otra vez, estructurales. Es decir, hay un juego de la dinámica política entre intereses y factores de poder, pero ese juego
se desarrolla en una determinada cancha, no es a campo abierto. Y finalmente, lo que se conoce el enfoque de la economía política, que otorga al desempeño económico una importancia preponderante en los procesos políticos. Ya hablemos de prosperidad económica o ya hablemos de crisis económica, pues esos factores los consideran determinantes y cómo se distribuyen los costos y los beneficios de la dinámica económica como determinante de la dinámica política. Otro aspecto de la transición es reconociendo las diferencias de caso a caso a partir del análisis comparado. O'Donnell identifica una especie de línea de tiempo, pero aunque le llamemos de línea de tiempo, no es estrictamente secuencial, sino que hay etapas que se entrecruzan o se sobreponen una a otras, pero analíticamente se identifican o la identifica como el proceso de liberalización cuando el régimen autoritario empieza a aflojar las restricciones, a aflojar los campos de represión y empieza a otorgar algunos derechos, algunas libertades, bien sea de información, de organización, de expresión de opiniones. Una segunda fase es propiamente lo que llama transición, que es cómo se produce el paso o el traspaso desde los detentadores del poder autoritario hacia una nueva correlación en el ejercicio del poder. Y esta transición adquiere distintas formas. Puede ser pactada, puede ser administrada y allí ya también se expresan las diferencias entre los distintos procesos. Después está propiamente el proceso de democratización, que ya es una etapa caracterizada por contiendas electorales, por el acceso al poder o la oportunidad de acceder al poder por vía electoral y el establecimiento o restablecimiento de una institucionalidad democrática. La socialización es cómo este proceso va abarcando a más y más sectores de la sociedad para concluir ya en la etapa de consolidación, donde la característica o las características son que ya la institucionalización o las instituciones de la democracia están asentadas, hay unos procedimientos, unas reglas para la disputa democrática del poder y hay un ejercicio en los distintos órganos y en este caso la consolidación, unos tienen una visión más estrecha asociada básicamente a procedimientos electorales y otros una visión más ancha que va más allá de la visión procedimental e incluye otro tipo de institucionalidad como la administración de justicia, la rendición de cuentas, etcétera. Otra forma de ver este mismo asunto la ofrece Huntington, que distingue entre transformaciones en el que o en las cuales la élite del poder, quienes detentan el poder en el régimen autoritario, por distintas razones, pero lo fundamental es cómo conservar la mayor cuota de poder, administran el proceso de democratización en función de sus propios intereses.
Huntington le llama reemplazos cuando ocurre lo contrario, cuando la élite que ejerce el poder se debilita frente a la fortaleza que adquieren los sectores opositores, y son los sectores opositores los que tienen, por así decirlo, la capacidad de inducir las reglas del cambio. Y en consecuencia, la definición es reemplazo, no transformación. Y finalmente habla del traspaso cuando la dinámica es más equilibrada entre las élites o los factores de poder del régimen autoritario y las élites o los factores de poder de los sectores interesados en la democratización. No hay, a pesar de la cantidad de trabajos, por la multiplicidad de experiencias, una teoría sólida, consagrada, reconocida. Hay aproximaciones, y de las aproximaciones que derivan del análisis comparado se extraen algunas conclusiones. Estas conclusiones podría resumirlas de la siguiente manera: que la mayoría de las transiciones de un régimen autoritario a una democracia no son episodios de corto plazo, son procesos prolongados y además que evolucionan a distintas velocidades y no tienen un comportamiento lineal, unívoco, secuencial, sino que hay avances, retrocesos y zigzagueos a lo largo de estas etapas que hemos hablado de liberalización, transición, democratización, consolidación. A veces sí, no hay esta dinámica gradual, sino que se producen episodios súbitos, a veces inesperados, que dan lugar a convulsiones sociales que terminan por derribar al régimen autoritario. Recientemente estaba viendo un video de casualidad sobre Filipinas. El líder opositor, Aquino, estaba fuera de Filipinas, y al frente de Filipinas estaba uno de los dictadores más renombrados de esa época, Ferdinand Marcos. Y entonces el líder opositor resuelve retornar a Filipinas. Y entonces en el video aparece cuando él viene en el avión conversando con los periodistas, el avión que lo lleva a Manila. El avión aterriza, suben unos militares. Cuando va bajando por la escalerilla del avión, lo matan y termina tendido en la pista de aterrizaje. Es decir, ni siquiera casi llegó a pisar tierra, tal vez unos pasos, porque quedó prácticamente al pie del avión. Esto provocó una convulsión que llevó a Marcos a convocar elecciones, hizo fraude, recrudeció la represión. Y otra cosa inesperada, ¿quién fue la candidata que se enfrentó al régimen y lo derrotó en elecciones? La viuda de Aquino, que heredó todo el aura que representaba el sacrificio de su marido, y de esta forma Corazón Aquino llegó a ser presidenta de Filipinas y a encabezar el proceso de transición a la democracia en ese país. Después, si bien las transiciones tienen características comunes, difieren en su inicio, en su secuencia y en su trayectoria. Ya lo mencionábamos antes. Después, otra de las características de las transiciones
es que buena parte de ellas son pactadas. Los sectores moderados del régimen autoritario, que no quieren perderlo todo, visualizan el desgaste del régimen y entran en contactos y en negociaciones con los elementos de la oposición más moderados y de esta forma pactan el curso de la transición. Un caso emblemático es el caso de España, donde desde el franquismo, por un intervalo relativamente corto, se pasó al gobierno del Partido Socialista por las transacciones que se dieron en los liderazgos y que desembocaron en unos pactos formales que se llaman los pactos de la Moncloa, donde se consignó normativamente, casi podríamos decir, los arreglos que orientaron el tránsito en España del franquismo a la democracia. Finalmente, otro aspecto que hay que tener es la relevancia de los factores internacionales. En unos casos más, en unos casos menos, pero el contexto internacional, y esto depende también de las características del país, del momento político, el juego de potencias, el juego de intereses regionales, incluso el contexto político e ideológico del momento, también son factores que en la práctica influyen en los procesos de transición. Voy a pasar ahora a otro aspecto más práctico. Yo les decía que en el trabajo de Bitar se entrevistó a 13 líderes políticos y de estas entrevistas los autores extrajeron algunas enseñanzas y de esas enseñanzas no las anoto todas, sino que las que me parecieron más relevantes. Primero, la contradicción que siempre se presenta, particularmente en la oposición, en los sectores que impulsan la democracia, entre las posiciones moderadas, por así decirlo, y las presiones de los sectores maximalistas, es decir, de los sectores que tratan de forzar, acelerar los pasos, radicalizar los procesos. Este es un juego y rejuego. Probablemente quienes sean de Bolivia, de Venezuela o de Nicaragua y estén relacionados con las dinámicas de los opositores, pues les resultará familiar esto, ¿verdad? Las contradicciones entre los grupos opositores, entre quienes sostienen posiciones más moderadas y posiciones más radicales. Y este no es un juicio de valor ni de quién tiene o no tiene la razón, es descriptivo. Es posible que en unos casos los sectores radicales tengan la razón y es posible que en otros casos los sectores moderados la tengan. Eso depende de los momentos y los contextos. Lo segundo es la necesidad de ofrecer una visión de futuro que no sea retórica para no alentar falsas expectativas, pero que tampoco sea crudamente realista como para aniquilar cualquier entusiasmo, cualquier ánimo de cambio, si lo que se le ofrece a la gente es unos resultados que ni siquiera van a alcanzar a ver. Y entonces la estrategia de resultados de corto plazo y el paso a paso, las conquistas y los resultados de paso a paso contribuyen a este enfoque. Lo tercero es que difícilmente se pueden enfrentar las fuerzas del autoritarismo con las fuerzas democráticas fragmentadas. De allí que en estas entrevistas de estos líderes hacen mucho énfasis en la capacidad de negociación, en la capacidad
de crear convergencias, de articular alianzas, de crear y consolidar coaliciones más allá de las diferencias, colocando por encima los intereses comunes de los intereses particulares que pueda tener cada grupo político, social o económico. Una siguiente lección, y estamos hablando de procesos de transición a la democracia pacíficos, es privilegiar los espacios de diálogo, sobre todo con aquellas expresiones moderadas, aquellos factores de poder moderados del régimen autoritario, porque también tienen intereses, también tienen algo que proteger y también tienen poder para contribuir o para obstaculizar. Una siguiente enseñanza es que todo proceso de cambio democrático, de cambio político, también engendra aspiraciones en la población de mejora en sus condiciones de vida. Entonces, ¿cómo en el proceso de transición armonizar los condicionamientos económicos con las demandas y las aspiraciones de la población? Un ejercicio que no es fácil. Después, y esto a veces se suele dejar de lado, cómo asegurarse el control sobre los militares, sobre la policía y sobre algo que nunca se ve, que son los servicios de inteligencia, y que a veces escapan ilesos a estos procesos de transición, precisamente por la forma en cómo trabajan, y al final, desde la sombra, se transforman en actores decisivos de los procesos por la información que manejan, por la capacidad de mover determinadas palancas de poder. Seguidamente, otra de las enseñanzas es el tema de la justicia en el proceso de transición. Y aquí realmente, como en los regímenes autoritarios, comúnmente se producen violaciones a los derechos humanos, violaciones que van de más graves a menos graves e incluso a delitos de lesa humanidad, torturas, desapariciones, encarcelamientos, muerte. Entonces, las demandas de la sociedad de aplicar justicia a los responsables frente a las restricciones de la transición también representa un conjunto de dilemas y de decisiones que requieren una gran sabiduría, valentía y lectura correcta de la realidad. Solo tengamos en cuenta, y esto probablemente muchos de ustedes lo saben, una experiencia en Chile. Después de todo el trauma, ¿verdad?, del golpe de Estado, el prolongado régimen de Pinochet, bueno, y el proceso de transición, empezaron algunos, a pesar de leyes de amnistía, a pesar de un conjunto de protecciones, sobre todo para las Fuerzas Armadas, pues se abrieron procesos judiciales. Le llegó el turno a quien se conoce como el general del nunca más, que cuando tomó posesión, este general hizo una especie de mea culpa y que las Fuerzas Armadas nunca más a repetir la tragedia en la que se habían visto envueltos. Y bueno, fue muy celebrada la actitud y las expresiones de este general. Pero resulta que en los juicios, que se empezaron las investigaciones, cuando él era suboficial se identificó que había participado
en algunos operativos. Bueno, y fue condenado, fue enjuiciado y fue condenado ya después que había ejercido su cargo como jefe del ejército en ejercicio de esta justicia transicional que se llama, que es uno de los temas más espinosos en un proceso de transición. Finalmente, dos enseñanzas: el papel de los apoyos externos, sean organizaciones, sean gobiernos, y el papel de los liderazgos políticos. El peso político de algunos líderes, su personalidad, su carisma, se transforman en factores decisivos en un proceso de transición. Los nombres de Mandela en Sudáfrica, de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, de Suárez y Felipe González en España, y de Aylwin y Lagos en Chile, pues son emblemáticos sobre el papel de los liderazgos en los procesos de transición. Pero bueno, hay en este momento desafíos de transición desde el autoritarismo a la democracia. Bueno, están los casos de Venezuela, ¿verdad? De que ha sido un debate permanente cómo transitar a la democracia en Venezuela, pero ahora con, hay que decirlo, la crisis de la democracia, lo que se está poniendo en evidencia y todavía no es suficientemente estudiado es el modo inverso, que es la transición desde la democracia al autoritarismo o a la dictadura. Y a diferencia del pasado, donde el paso a un régimen dictatorial era una revuelta o un golpe de Estado, un episodio, en el caso actual empiezan a multiplicarse los casos en los cuales los mismos instrumentos de la democracia, la misma institucionalidad de la democracia, los mismos procedimientos de la democracia se utilizan para desmontarla y para instalar regímenes autoritarios. No son golpes de Estado, no son revueltas, no son revoluciones, sino que el uso de la democracia para destruir la democracia. Y aquí están varios ejemplos: el caso de Venezuela con Chávez, el caso de Nicaragua con Ortega, Turquía y algunos países de Europa Central y Oriental en el presente, y ahora un proceso vivo y candente en El Salvador, de tal manera que no se trata de procesos aislados, no se trata de aspectos puntuales. Por último, bueno, acabamos de vivir el fenómeno Trump en Estados Unidos y cómo la sociedad norteamericana estuvo en ascuas, es decir, en una tremenda incertidumbre con el desenlace del proceso electoral. La toma del Congreso por parte de pues, grupos que pudieron provocar una tragedia. Resistió el establishment norteamericano esta embestida, pero no sabemos cuántas veces se va a volver a repetir y si nuevas embestidas van a poder ser resistidas, de tal forma que incluso ya empiezan a generar los autores obras para analizar este proceso o estos procesos. En el caso, claro, por supuesto, tienen características diferentes, pero hay algunos factores que pueden identificarse. Por un lado, ¿qué es lo que encuentran? Un Estado debilitado, básicamente al influjo del paradigma neoliberal del Estado mínimo y dejar la dinámica social,
la dinámica económica a las leyes del mercado, ¿verdad? Y ya esto es discutible si en realidad existen leyes del mercado y si efectivamente el mercado funciona en la práctica como se proclama en la teoría, pero en cualquier caso, una de las realidades del contexto en el que se producen estas irrupciones es con estados debilitados. Un segundo factor es la insatisfacción creciente con la democracia. Básicamente, y hay quienes dicen de una forma bastante, pues, cruda, la democracia no da de comer, ¿verdad? Y entonces es difícil conciliar la oportunidad de tener derechos políticos con hambre o sin oportunidades de empleo. De hecho, probablemente ustedes conozcan, si no conocen, valdría la pena que lo revisaran, los estudios periódicos que publica Latino Barómetro, básicamente sobre los estados de opinión en América Latina. Y ellos han notado, tienen décadas de estar haciendo estos estudios mediante encuestas que realizan en cada país y después extraen conclusiones. Uno, la tendencia de los latinoamericanos a responder que no importa o que cada vez importa menos cuál es la naturaleza del régimen político con tal que resuelva sus problemas. Es decir, relativizando la importancia de la democracia. Si un régimen autoritario o poco democrático atiende mis problemas, pues eso es lo que más me importa y marcan cómo hay una tendencia al desgaste en el apoyo a la democracia. Y otra tendencia que también identifican es la correlación entre la prosperidad económica o la crisis económica y el apoyo o no a la democracia. Otro factor que está estrechamente relacionado a los anteriores está la crisis de la política, sobre la relevancia, el papel, la importancia, la utilidad que cumple la política y los políticos en una sociedad, en unos países más, en otros países menos, pero la crisis de la política también se expresa en la crisis o la falta de credibilidad a la representación política y a la crisis de los partidos políticos. Hay obviamente otros factores, pero si bien no están aquí todos los que son, todos los que están son. Uno de los títulos decía de uno de los autores más recientes, Levitsky, es ¿cómo mueren las democracias? Y hay algunos elementos comunes que pueden extraerse. Y esta es una aventura mía, ¿verdad? Es decir, es simplemente analizando, estudiando los distintos procesos para intentar sin ninguna pretensión teórica, sino que descriptiva, cuáles son algunos factores que pueden identificarse. Uno, un líder unipersonal, normalmente un outsider. Y hay casos relevantes. El primero es el de Hugo Chávez. Hugo Chávez, un militar desconocido, encabeza un golpe de Estado, fracasa, es encarcelado, después es liberado, después se lanza a elecciones en un contexto donde los partidos políticos están desacreditados, la política está desacreditada, probablemente el país con mayor potencial para generar riqueza y prosperidad, el mayor, a pesar de no ser el más extenso, pero el de mayores posibilidades, pues cae en manos de un líder que la mayoría reconoce como carismático. El ejemplo de Trump, igual, un líder unipersonal que ni siquiera pertenecía al Partido Republicano, se transforma en líder del Partido Republicano
en candidato y además en la cabeza política de un conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales que descansan en su persona, ni siquiera en un proyecto político, sino que en lo que expresara en Twitter. Y más recientemente el ejemplo de Bukele, que se dio, digámoslo así, el lujo de publicar un Twitter en el que describía a su persona, sea como broma, o sea medio en broma o medio en serio, describiéndose a sí mismo como el dictador de El Salvador. Un segundo rasgo, lo decíamos antes, es que no acceden al poder por la vía de la revuelta. En prácticamente todos los casos tienen legitimidad de origen porque acceden al poder por la vía de elecciones, es decir, por uno de los cauces privilegiados de la democracia. Otro rasgo común es que en su discurso y a veces en su práctica, pues desarrollan políticas económicas y sociales populistas, es decir, de prebenda, de atender necesidades urgentes de la población, independientemente de lo que ocurra en el largo plazo y concentrando los agradecimientos en el líder. Como en un primer impulso gozan de popularidad, fácilmente llegan a disponer de mayoría parlamentaria. Desde esa mayoría parlamentaria, como es en los parlamentos donde se eligen las autoridades del aparato judicial, las autoridades del aparato electoral, las autoridades de control, como las contralorías, los fiscales, es decir, el Ministerio Público, tienen la posibilidad de, desde el mandato electoral que se expresa en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pasar a controlar la totalidad de la institucionalidad pública relevante. Desde este control de la institucionalidad pública tienen la capacidad de excluir adversarios políticos, sean partidos, sean organizaciones de la sociedad civil, de perseguir, cerrar, encarcelar, hostilizar a medios de comunicación, a periodistas y cercenar en consecuencia la libertad de prensa. Es decir, Trump decía que los periodistas eran enemigos. Bukele repite lo mismo. En Venezuela, en Turquía o en estos países de Europa Central y Europa Oriental, pues la prensa, los periodistas, la información es uno de los espacios privilegiados para ser sofocados por estos regímenes. Después, un factor que no sale a luz pública, pero siempre está detrás, que es la cooptación de las Fuerzas Armadas por distintos medios. La mayoría de ellos concediéndoles privilegios, prebendas y a veces espacios de corrupción. Finalmente, además de todos los anteriores, control de los aparatos del Estado, cooptación de la Fuerza Armada, exclusión política, cuando llegue el momento, represión pura y dura, incluyendo toda la gama existente de represión. Y la clave, la reelección, la permanencia en el poder, porque si solo fueran periodos de 4 o 5 años, pues se acaba en un tiempo definido, pero siempre se la arreglan por distintas vías, incluyendo reformas constitucionales o amañando las leyes electorales para asegurar su permanencia en el poder mediante reelecciones sucesivas. Pueden haber otros, les repito, este no es ningún ejercicio teórico, es descriptivo de lo observable en los procesos existentes
en los que se está instalando o se ha instalado ya un régimen autoritario a partir de los cauces, los instrumentos, los procedimientos y las instituciones de la democracia. ¿Cuáles son los intereses, las ideologías, los actores? Bueno, esto se ha venido desdibujando. En algún momento el socialismo del siglo XXI, que fue más una etiqueta que un contenido, fue más una expresión propagandística que un planteamiento, un proyecto político, pero bueno, tenía al menos un perfil que podía identificarse en materia de política exterior, en materia de política interna, en materia de política hacia la élite y a los sectores populares. Prácticamente esa propuesta, más que ese proyecto, se evaporó en el tiempo, de tal manera que en este momento uno busca, eso lo podemos discutir por distintos lados, y esto se fue como propuesta, como agua entre las manos. Si ya no hay un planteamiento ideológico, un proyecto político, ¿qué hay? Es el poder por el poder. ¿Cuáles son los actores o los sectores económicos y sociales que están por detrás? ¿Cuáles son los intereses? En el caso de El Salvador, por ejemplo, los dos grandes intereses estaban representados en los dos partidos políticos actores de la transición: Arena, que expresaba a los sectores de derecha, y el Frente, el FMLN, que expresaba supuestamente un proyecto de izquierda. Emerge Bukele con un discurso y una práctica populista sin ningún contenido ideológico, sin un proyecto político definido. La pregunta es, ¿cuáles son los actores? ¿Cuáles son los intereses que apuntalan, más allá de los Twitter y de los votos que se expresaron en las últimas elecciones? ¿Cuáles son los que le darán, si es que va a tener sostenibilidad, para referirnos al caso más palpitante como es el del Salvador? Finalmente, algunos temas de reflexión, porque estamos hablando de procesos en curso, donde todavía no hay elaboraciones acabadas, donde todavía no hay análisis comparados suficientes. Ya hay, pero sigue siendo un tema de investigación y de reflexión. Hablando de transición, un tema de reflexión. ¿Y qué pasó con la primavera árabe? En un momento despertó grandes esperanzas de que estos países pudieran transitar a la democracia, o por la intervención de factores externos, o por la dinámica interna. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué pasa en Túnez? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Siria? Obviamente, estos procesos de transición a la democracia en Egipto, hasta elecciones hubo, porque fracasaron. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a este fracaso? Esto es útil, ¿verdad? Porque si bien no pueden hacerse traspolaciones mecánicas, siempre se aprende de las experiencias ajenas. Otra reflexión es, ¿qué enseña Afganistán? ¿Se puede exportar la democracia y las prácticas y los valores democráticos? Esto nos lleva a la reflexión de cuánto puede empezar en una sociedad, no solo los factores económicos, no solo los factores internacionales, no solo el juego de las élites, sino los aspectos culturales e históricos, ¿verdad? Que son un poco más difusos, pero que tienen expresiones muy concretas. Un tercer factor a considerar en el momento actual es el peso que tienen los factores internacionales,
como marco, como condicionantes, sea por aspectos geopolíticos o sea por aspectos geoeconómicos. ¿Qué intereses se juegan en Venezuela? ¿Geopolíticos o geoeconómicos? Para mencionar un caso. Otro tema de reflexión es que estamos en unos procesos muy dinámicos, en una etapa de cambio, es decir, de crisis y de cambio. ¿Qué va a pasar en América Latina? En Perú es un signo de interrogación, ¿verdad? Una sociedad en la que ejerce como presidente alguien que en la primera vuelta sacó menos del 20% de los votos y fue presidente en medio de una polarización donde los peruanos votaron más en contra del que no querían que ganara que a favor del que al final terminó ganando o quedando a unos decenas de miles de votos de diferencia. ¿Qué va a ocurrir en Perú? El caso de Bolivia es un proceso abierto todavía. ¿Qué va a pasar en Chile? Que todo el proceso de transición prácticamente se condujo en gran medida con la constitución heredada del régimen de Pinochet. Bueno, ahora se apresta a una nueva constitución. ¿Cuál va a ser el contenido, la orientación de esa constitución? ¿Qué pasará en Honduras? ¿Qué pasará en Colombia? Solo se lo ofrezco como tema de reflexión y de debate para la etapa a la que vamos a pasar de intercambio a partir de estos elementos de información y análisis que he tenido la oportunidad de ofrecerles. Muchísimas gracias por su atención. Quedo muy atento a sus consideraciones, a sus opiniones y a sus cuestionamientos. Muchas gracias.